La ciencia es una rama del conocimiento, que se dedica a la explicación, creación, e investigación de ciertas cosas. Hoy traigo un iceberg de la ciencia, cortito, pero que les va a interesar. Solo pido que se suscriban y activen la campanita, para lograr más cosas. Sin más, este es el iceberg de la ciencia física. La verdadera capacidad cerebral humana. Mucho se dice respecto al poder del cerebro, unos dicen que solo el 10 o 15% se puede usar. En sí, si usáramos el 100% de nuestro cerebro, no pasará nada, ya que solo experimentaremos nuevas sensaciones. Anatomismo. El anatomismo es una doctrina médica que pretende explicar los sucesos raros de los órganos, de forma patológica y fisiológico. El verdadero IQ de Albert Einstein. El coeficiente intelectual, o intelectua IQ, son los puntos que se nos dan por nuestra inteligencia. En sí, es difícil saber qué IQ tenía, ya que él jamás se hizo un test de IQ. Pero se cree que ronda de los 160. Las técnicas son más antiguas de la ciencia. Las técnicas se nos describen como los modos que hacemos las cosas, como prender fogatas. Con certeza se puede decir que la técnica fue antes que la ciencia, ya que la ciencia tiene como fin explicar la técnica. ¿Por qué no hay gravedad en el espacio? Hay varias explicaciones de esto, pero la más posible es que la velocidad a la que vamos en el espacio es exagerada, provocando una fuerza lateral, que nos empuja fuerte, y sin control alguno. Fuerzas desconocidas. Esto se basaría en doctrinas que describen que las cosas no se crean, o forman, sino descubren. Al parecer, no hemos experimentado, o descubierto aún varias fuerzas. El propósito de los imanes. Nadie se ha preguntado jamás, ¿por qué chucha existen los imanes, y para qué se crearon? Se dicen varios propósitos, pero ninguno parece ser exacto. La física y el código Dispeir. ¿Qué es el código Dispeir, o de la desesperación? Se cree que es un ultrasonido que provoca efectos raros para volverte loco y suicidarte. Otros creen que es una alteración mental. En fin, ¿pero qué tiene que ver la física con algo tan oscuro como el código? A pesar de que no se ha confirmado qué es, se sabe que de algún modo, la física se relaciona. ¿Cómo? Pues, altera de forma materialista nuestra mente, deformándola, para facilitar la introducción de cosas muy horribles en la mente del humano, y provocar suicidio. El núcleo de la Tierra crea la gravedad. La Tierra tiene adentro, en el centro, un núcleo lleno de magma, que funciona como un imán con movimiento propio, que provoca la caída de las cosas. Por eso, no hay gravedad en los demás planetas, porque esos no tienen un núcleo como el de la Tierra. Tormentas eléctricas. Son descargas de voltaje exageradamente cargadas, que caen de forma atmosférica, que se presentan como rayos, o luces. Pueden durar 2 horas, y se manifiestan más en octubre, y en mayo. La razón de su formación se debe al contacto del aire caliente elevado, y el aire húmedo elevado, fusionándose y generando tormentas eléctricas. La guerra científica olvidada. Las guerras de la ciencia fueron una serie de polémicas intelectuales que tuvieron lugar en los 90 entre los posmodernos y los realistas sobre la naturaleza de las teorías científicas. Las guerras de la ciencia no eran solo raros con lentes y brackets, sino que esto desataría algo muy oscuro y de mal gusto, a lo que llamaremos el exterminio científico de los gatos de 2006. Pero, cuando los animalistas, los medios, y el gobierno mundial se enteró de este exterminio, prediciendo las quejas de los fans de los gatos, en secreto, se despidió, desanexó de cualquier aspecto a cada participante del suceso. La matiz del ser humano. La matiz dentro de nuestro cuerpo, está completamente ocultado de la educación, por ser, sin dudas, el tema más largo, referente al cuerpo humano. La matiz se refiere a la expresión de la partícula, y su interacción con los estímulos cerebrales. El apéndice sí tiene una función. Se habla mucho, de que la única razón por la que tenemos el apéndice, es para que, si se remueve, nos mate. El apéndice se le conoce como un residuo del cuerpo humano. Sin embargo, nadie ha podido descifrar el pedo con este órgano. Códigos científicos de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, apareció un código alemán que perturbó a la humanidad por mucho tiempo. Era una bomba electromagnética, que se tenía que desactivar con códigos científicos de un calibre rebuscado. Sin embargo, aplicando estas fórmulas a matemáticas, Alan Turing descifró y desactivó esta megabomba. El problema es que varias personas cercanas a Alan desmintieron esto.
Todo se trató de desigualdad de género, ya que la esposa de Alan fue quien descifró los códigos. Sin embargo, como en ese entonces se les tachaba a las mujeres de sirvientas, la sociedad ocultó esta versión de los hechos. Anatomía oculta. La anatomía oculta se refiere a un libro que de forma metafórica materializa verbalmente lo que se considera partes anatómicas ocultas del cuerpo, la realidad de los hábitos alimenticios. Comer sano, en sí nos beneficia, pero no va a evitar, como muchos creen, nuestra muerte. De todas formas, el cuerpo humano se desgastará por la falta de materia desechada a lo largo de los años. Dormir 8 horas no sirve de nada. Hay que tener muy pocas neuronas para creer que ese tip funciona realmente. Ninguna clase de consejo así prevenirá tu muerte, solo la aplazará unos años más. Las antimaterias. Las antimaterias son la extensión de una idea de antipartícula, o sea, materia o partícula, que funciona de forma opuesta a la nuestra. El algodón tiene poca o nula materia. Si nos referimos al algodón natural, sí se puede confirmar esto. El algodón genético, o alterado, es el algodón que todos conocemos, que se usa para prenda, camas, y bolsas. Subversivismo. En otras representaciones, el subversivo es una modificación al régimen mundial, además de destruir la estabilidad social y económica. En la física, existe una creencia bastante desconocida, la cual es el subversivismo. Este consiste en alterar la materia a escala, además de corromper las partículas de formas oscuras. Materia invertida, o sublimación inversa, esta es el cambio de fase según el cual, una sustancia en estado gaseoso altera la materia, pasando a sólido, sin estar en líquido antes. Descubrimientos erróneos e ilegales. En cuanto a erróneos, se refieren a confusiones entre campos científicos, creyendo que descubrieron algo épico, cuando se trató de un error. Pero, las cosas cambian cuando nos metemos en el mundo de la ciencia prohibida. Ya que aquí, teníamos tremendos monstruos, en manos humanas, capaces de crear un ultimátum supremo, o sea, ultraguerra. Efecto mariposa. El efecto mariposa, sería una subsede del efecto cadena, ya que, esta desata, de formas catastróficas, en orden, varios sucesos. Morse en la ciencia. ¿Qué tiene que ver un aparato que genera pitidos encriptados, un viejito que se parece a Abraham Lincoln, y la ciencia en todo esto? Simple, el creador del código Morse, Samuel Morse, iba a estudiar, mucho antes, ciencias de la evolución. Si hubieran sucedido las cosas así, no tendríamos algunos ARGs famosos. Efecto cadena. El efecto cadena son los eventos conectados, que provocan más sucesos conectados, como una línea temporal, basada en un suceso, que provoca otro, sin final. Anatomía borrada. Se dice que tenemos varios átomos eliminados del cuerpo, y sumado a esto, se dice que la razón de que se nos quitaron estas partículas, es debido a que, con ellas, podemos alcanzar el poder científico supremo, con un intelecto mayor a 500. Genetismo. El genetismo es casi un método de exterminio de seres anatómicos humanos anormales, que más bien, pertenece a una tendencia social, entre investigadores. Materia abstracta. Según definiciones, un objeto abstracto no puede contener materia. Pero ¿y si hubiera materia abstracta? Las cosas se nos descontrolarían a un nivel inimaginable, ya que, nuestro cuerpo humano, estaría deforme, bajo otra anatomía, o peor aún, sin anatomía, o sea, básicamente, la materia abstracta se destruye a sí misma. Ciencia psicológica. La ciencia psicológica se basa en comprender la mente humana, sus acciones, descontroles, emociones, reacciones, estado mental, estado cuerpo mental, y la salud cerebral. Ciencia filosófica. La filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que investiga el conocimiento científico y la práctica científica. Esta rama se basa en cuestionar los inventos científicos, y calificarlos como descubrimientos. La realidad. Si nos basamos en la idea del multiverso, la realidad es toda forma física que permite ser modificada de forma compleja, mas no de forma simple. Platonismo matemático. El platonismo matemático es una doctrina que nos explica que los descubrimientos matemáticos y las formas matemáticas son genética abstracta, al borde de la vida, pero, aún con ella, la flojera es una secuela mental. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa
continúa en la edad adulta. El DA incluye una combinación de problemas persistentes, tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. El DA está anexado, de una forma retorcida, a la flojera de hacer las cosas. Cuando una persona con uno de los tantos trastornos físico-mentales dice no puedo, es que no puede, por las limitaciones físicas y el desestímulo mental. Las futuras guerras científicas. Se prevé que en unos años, en caso de que estalle una tercera guerra, la ciencia tenga más relevancia que en guerras anteriores, ya que, mientras más avanzan los años, nos damos cuenta de que no podemos controlar la ciencia, como creemos. El cobalto 60 fue un test. Si eres de México, como yo, entenderás que es el cobalto 60. Si no, déjame te explico. El cobalto 60 es un isótopo radiactivo sintético del cobalto, con un período de semidesintegración de 5,27 años. Codecae por desintegración beta al isótopo estable níquel 60. El cobalto fue testeado en México, más específico, en Veracruz, fallando, ya que crearía lo que llamamos el Chernobyl latinoamericano. Genética alternativa. La genética alternativa es una conspiración urbana, de una doctrina llamada alternatismo, o alternativismo, que habla de que la genética puede ser clonada, alterada, o intercambiada, para volverte un ser omnipoderoso, y alcanzar el poder genético supremo. Frutas genéticas. Las frutas genéticas son las frutas que todos conocemos, pero de manera modificada, por la ciencia, para darle más sabor y rendimiento a estas. Pero al parecer, en más lugares, se está prohibiendo esta práctica, por el hecho de que puede andar suelto un loco, y modificar las frutas para volverlas veneno azucarado. IQ. El IQ es una representación de un intelecto que rebasa lo normal, tal como Albert, con 160, de forma humorística Malcolm, con 175, y demás. Pero está en Ultra IQ, que está por arriba del coeficiente de 185, siendo un ser con mucho razonamiento. Pero, llegando a los 225, está el HiperQ, o HQ, que sería un ser superinteligente e irrepetible. Solo hay registro de alguien con HQ, quien es Terence Tao, con 230, siendo considerado el ser más inteligente de la historia. El control de la materia es imposible a escala. Esta es una conspiración científica tan alocada, que ni pertenece al tier 0 del iceberg de las teorías conspirativas. Estamos hablando de que se cree que, a distancia, la materia se puede alterar, pero a escala, debido al genetismo de esta, es prácticamente imposible controlar o alterar. Dios y Jesús son hackers de la materia y la realidad. Esto es más un hecho chistosito de ciencia-religión, que nos habla de que, como la forma de Dios es desconocida, puede moldear al modo que quiera la realidad y la materia, para que le demos la forma que quiera. Eso sí, puede llegar alguien a descifrar su apariencia. En cuanto a Jesús, él no puede ninguna, ya que a él se le dio el poder de perdonar los pecados del hombre. Eso sí, si eres ateo, no sé cómo le harás para entender esto. Este video iba a ser solamente los niveles 1, 2 y 3 originalmente, pero aproveché, y narré toda la imagen en un solo video. Sin más, ojalá hayas disfrutado el video, y sin más, adiós.